¿Por qué gastar más dinero no te hace más libre? Tal vez tu primer pensamiento sea que nadie necesita que le enseñen a gastar su dinero. Y en parte, yo también pensaba eso cuando comencé a leer este libro. El problema es que casi nunca nos detenemos a mirar qué estamos comprando de verdad cada vez que usamos ese dinero. Imagina por un momento que mañana tu sueldo se duplica. No dentro de 10 años, no después de una promoción difícil ni de un cambio de carrera, sino mañana mismo. Tu ingreso pasa a ser el doble de lo que es hoy. La mayoría de las personas, cuando se enfrenta a esa idea, asume que su vida automáticamente sería más fácil. Más dinero significaría más margen, más tranquilidad, más libertad para decidir qué hacer con el tiempo y con la vida. Sin embargo, cuando miramos lo que suele ocurrir en la realidad, la historia muchas veces es distinta. Hay personas que ganan mucho más que hace algunos años y, aún así, sienten exactamente la misma presión financiera que antes. No porque el dinero no alcance, sino porque ahora también hay más compromisos, expectativas y cosas que sostener. Lo que cambió no fue solo el ingreso. Cambió el estándar. Cuando el ingreso sube, casi siempre sube también el nivel de vida. Mejoramos la casa y el auto, pero también nos damos el gusto que los viajes sean más cómodos y los hábitos cotidianos se vuelven un poco más confortables. Cada una de esas decisiones parece completamente razonable en el momento, porque después de todo, si el dinero está disponible, ¿por qué no usarlo para vivir mejor? El problema es que cada mejora tiene una consecuencia silenciosa, no solo compra algo nuevo, también redefine lo que consideramos normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de sentirse como un lujo y empieza a sentirse como una obligación. Ese proceso ocurre de forma tan gradual que muchas veces ni siquiera lo notamos. Al principio se siente como progreso. Parece que finalmente aparece el margen que antes faltaba. Pero con el tiempo lo que antes era excepcional se convierte en estándar y lo que era estándar pasa a sentirse insuficiente. Es ahí donde aparece una paradoja que el dinero moderno repite una y otra vez: personas que ganan más que nunca, pero que sienten que no pueden frenar, que no pueden cambiar de rumbo y que no pueden reducir el ritmo sin que todo su estilo de vida se vuelva inestable. Morgan Housel, autor de La psicología del dinero, insiste en una idea que rara vez se analiza con suficiente profundidad. El dinero no es solo una herramienta económica, también es una herramienta psicológica. Amplifica lo que somos, pero también nuestras expectativas y la manera en que nos comparamos con los demás. Por eso el problema rara vez es simplemente cuánto dinero entra. El problema es qué tipo de vida construimos alrededor de ese dinero. Hay personas que aumentan sus ingresos y al mismo tiempo aumentan su libertad. Pero también hay otras que aumentan sus ingresos y terminan construyendo una estructura tan cara de sostener. Por ese motivo, en lugar de sentirse más libres, se sienten cada vez más atrapadas dentro de ella. Y eso nos obliga a mirar el dinero desde otro ángulo. No solo como una herramienta para comprar cosas, sino como una herramienta que define la forma en que vivimos. El arte de gastar dinero no consiste únicamente en elegir qué comprar. Consiste en entender qué tipo de vida estás financiando cada vez que gastas. Porque cada decisión de consumo no solo paga un objeto o una experiencia, también establece un estándar para el futuro. Y ese estándar, una vez que se instala, rara vez vuelve hacia atrás. Por eso la pregunta importante no es simplemente qué harías si mañana duplicaras tus ingresos. La pregunta realmente interesante es qué tipo de vida construirías alrededor de ese nuevo dinero y cuánto margen real te dejaría esa vida para seguir siendo libre dentro de ella. Cuando suben los ingresos, también sube el estándar. Si el dinero fuera únicamente una herramienta racional, duplicar los ingresos debería significar algo bastante simple. Más margen. Más capacidad de ahorro. Más tranquilidad para tomar decisiones importantes sin presión. Pero en la práctica eso casi nunca es lo que ocurre. Lo que suele suceder es algo mucho más sutil y automático. Cuando los ingresos aumentan, también aumenta el estándar de vida, y ese cambio rara vez ocurre de manera consciente. No es una decisión que alguien anuncie formalmente. Simplemente empieza a pasar. Al principio aparecen pequeños ajustes completamente razonables. Empezás a elegir lugares más elegantes, tus viajes se vuelven más cómodos y ciertas decisiones cotidianas dejan de pasar tanto por el precio. Sumás una suscripción más o sentís el alivio de no mirar tanto los precios cuando haces las compras. Cada uno de esos cambios, por separado, pueden verse insignificantes.
Incluso parecen merecidos. Porque en definitiva, después de todo, si los ingresos mejoraron, es lógico que algunas cosas también mejoren. El problema aparece cuando esos cambios dejan de ser excepciones y empiezan a convertirse en el nuevo estándar. Porque una vez que algo se vuelve parte de la vida cotidiana, deja de sentirse como un lujo. Empieza a sentirse como lo normal. Y lo que antes era normal empieza a percibirse como un retroceso. Ese proceso es tan gradual que muchas personas ni siquiera lo notan mientras ocurre. Simplemente sienten que su vida avanzó. Que ahora viven mejor que antes. Y en muchos casos eso es cierto. Pero lo que también cambió, casi sin darse cuenta, es la estructura financiera que sostiene esa vida. Cuando el estándar sube, también suben los costos fijos. Y cuando los costos fijos suben, el margen de decisión empieza a reducirse. De repente, el ingreso mayor que parecía traer más libertad empieza a sostener un sistema más caro de mantener. Una pareja que decide mudarse a un barrio más costoso no está haciendo nada mal. Sus ingresos se lo permiten. Pero esa decisión no viene sola. Vienen acompañados por lo general de costos mayores, porque compramos cosas donde las cuotas son más altas, aparece un entorno social donde los hábitos de consumo son distintos y, muchas veces, surgen nuevas expectativas sobre cómo se supone que debería vivirse en ese entorno. Cada uno de esos cambios parece razonable dentro del nuevo contexto. Pero todos juntos empiezan a construir una estructura más exigente. Y cuanto más exigente se vuelve esa estructura, más difícil se vuelve reducir el ritmo si en algún momento fuese necesario. Por eso el verdadero impacto de aumentar los ingresos no siempre se ve en el momento en que el dinero entra. Se ve algunos años después, cuando el nuevo estándar ya está completamente integrado en la vida diaria. Es en ese punto donde muchas personas descubren una paradoja que el dinero moderno repite una y otra vez. Personas que ganan más que nunca, pero que sienten que no pueden frenar ni pueden cambiar de trabajo. Que no pueden bajar el ritmo sin que todo su estilo de vida empiece a tambalearse. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si ganar más dinero terminó creando más presión para sostener la vida que construimos alrededor de ese dinero, ¿realmente aumentó nuestra libertad o simplemente cambió la forma de la dependencia que tenemos? Para responder esta pregunta debemos aclarar que uno de los grandes errores que cometemos al pensar en el dinero es confundir riqueza con señales de riqueza. Son dos cosas completamente distintas, pero en la vida cotidiana se mezclan todo el tiempo. Las señales de riqueza son visibles. Son las casas, los autos, los viajes, la ropa, los restaurantes y todo aquello que puede mostrarse hacia afuera. Son los elementos que permiten que otros identifiquen rápidamente que alguien tiene dinero. La riqueza real, en cambio, casi nunca se ve. No aparece en las fotos, no se publica en redes sociales y rara vez genera admiración inmediata. Porque la riqueza real muchas veces está representada por algo que no se consume. Está representada por el dinero que no se gastó. Ese dinero guardado, invertido o reservado para el futuro no produce un impacto visual. No transmite estatus ni genera reconocimiento social inmediato. Sin embargo, cumple una función muchísimo más importante: crea margen. Ese margen es lo que convierte al dinero en una fuente real de libertad, porque te da la posibilidad de tomar decisiones sin presión extrema, también te permite cambiar de trabajo cuando el actual ya no tiene sentido, te da la posibilidad de atravesar una crisis sin que todo tu sistema financiero se venga abajo, y de decir que no cuando algo deja de alinearse con la vida que querés construir. En otras palabras, ese margen compra algo que el consumo visible rara vez compra: independencia. Morgan Housel insiste en una idea que puede resultar incómoda cuando se escucha por primera vez. El verdadero valor del dinero no está en lo que permite comprar, sino en lo que permite evitar. Permite evitar decisiones desesperadas. También te ayuda a evitar aceptar cualquier condición laboral por miedo a no llegar a fin de mes. Te permite evitar vivir permanentemente al límite de los compromisos financieros. Cuando el dinero se usa exclusivamente para sostener un estilo de vida cada vez más exigente, ese margen desaparece. Y cuando desaparece el margen, la libertad también empieza a desaparecer. Por eso existen personas que, aun ganando muy bien, viven con más presión que libertad, porque no pueden tomar decisiones importantes sin miedo. Son personas con buenos ingresos pero no se animan a cambiar de trabajo, aunque su puesto no los haga sentir bien. Tampoco logran bajar el ritmo de vida y atraviesan cualquier imprevisto con una ansiedad que revela algo incómodo: el ingreso aumentó,
pero el margen real no. No porque el ingreso sea bajo, sino porque todo el ingreso está comprometido en sostener el estándar que construyeron alrededor de ese ingreso. Es ahí donde aparece una de las diferencias más profundas entre riqueza visible y libertad real. La riqueza visible busca impresionar hacia afuera. La libertad financiera, en cambio, casi siempre ocurre en silencio. No necesita ser mostrada. Se manifiesta en algo mucho más simple y mucho más poderoso, la capacidad de elegir. Elegir cuándo trabajar más y cuándo trabajar menos, poder elegir qué proyectos aceptar y cuáles rechazar. También te da la posibilidad de elegir qué tipo de vida querés sostener, incluso cuando el entorno empuja constantemente hacia más consumo. Y cuando miramos el dinero desde ese ángulo, el arte de gastar deja de ser solamente una cuestión de cuánto gastamos. Empieza a convertirse en una pregunta mucho más profunda. ¿Qué parte de nuestra vida estamos comprando realmente cada vez que usamos el dinero? Porque si cada decisión de consumo va moldeando la vida que después tenés que sostener, entonces el dinero deja de ser solo una herramienta para comprar cosas y empieza a convertirse en una herramienta que define cómo vivís. Y cuando lo mirás desde ese lugar, la discusión ya no pasa solo por cuánto ganás o cuánto gastás, sino por qué tipo de estructura estás construyendo alrededor de ese dinero y cuánta libertad real te deja esa estructura. Es ahí donde aparece una pregunta que casi nadie se hace cuando empieza a ganar más dinero. No porque sea difícil, sino porque culturalmente no estamos acostumbrados a pensarla. La pregunta es simple, pero profundamente incómoda. ¿Cuánto es suficiente? En teoría todos entendemos que existe un punto en el que nuestras necesidades básicas están cubiertas. Tener un lugar donde vivir, poder pagar la comida, moverse con tranquilidad y no vivir con miedo constante a un imprevisto financiero. Sin embargo, cuando las personas empiezan a mejorar su situación económica, ese punto rara vez se mantiene estable. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el concepto de suficiente empieza a moverse. Al principio parece lógico querer un poco más de margen, ya sea a través de un ahorro mayor, de una casa más cómoda o simplemente de esa tranquilidad financiera que tantas veces sentimos que nos falta. Pero, lentamente, el objetivo deja de ser estabilidad y empieza a convertirse en una expansión constante. Lo que antes alcanzaba deja de sentirse suficiente. Ese fenómeno ocurre porque los seres humanos no evaluamos nuestra situación económica de forma aislada. La evaluamos en comparación con nuestro entorno. Observamos lo que hacen otras personas, cómo viven, cómo consumen y qué cosas parecen normales dentro del círculo social en el que nos movemos. Y sin darnos cuenta empezamos a redefinir el estándar. Un auto que hace algunos años parecía excelente empieza a sentirse antiguo cuando vemos que todos a nuestro alrededor cambiaron el suyo. Un departamento que parecía perfecto empieza a sentirse pequeño cuando otras personas de nuestro entorno se mudan a lugares más grandes. Un viaje que antes parecía extraordinario empieza a sentirse común cuando el contexto cambia. Nada de esto ocurre de manera consciente. No nos despertamos una mañana pensando que queremos competir con el mundo. Simplemente absorbemos las referencias que nos rodean y empezamos a ajustar nuestra percepción de lo que significa vivir bien. El problema aparece cuando ese proceso se vuelve infinito. Si el estándar siempre se mueve un poco más adelante, entonces el punto de llegada nunca existe. Siempre parece faltar algo más. Siempre parece que un pequeño aumento adicional de ingresos podría finalmente traer la tranquilidad que todavía no llega. Morgan Housel señala que esta dinámica puede convertirse en una trampa particularmente peligrosa porque cuando el objetivo es indefinido, las decisiones dejan de orientarse hacia la estabilidad y empiezan a girar siempre alrededor de la misma idea. Seguir ampliando el estilo de vida para lograr la comodidad que nos merecemos. Y en ese punto vamos a necesitar un ingreso mayor para seguir consumiendo más. Y así la expansión del estilo de vida no frena. Pero cuando todo el sistema está diseñado para crecer permanentemente, cualquier pausa empieza a sentirse como un retroceso. Y ahí es donde aparece una de las tensiones más profundas entre dinero y felicidad. Muchas personas pasan décadas aumentando sus ingresos, mejorando su nivel de vida y acumulando cada vez más responsabilidades financieras, sin detenerse nunca a definir cuál sería el punto en el que realmente podrían decir que ya tienen suficiente. Sin ese límite mental, el dinero deja de ser una herramienta para construir estabilidad y empieza a convertirse en un sistema que exige crecimiento constante. El resultado es una paradoja bastante común.
Personas que objetivamente viven mejor que nunca, pero que siguen sintiendo que todavía no pueden relajarse. Que todavía no es momento de bajar el ritmo. Que todavía falta un poco más. Sin embargo, definir el punto de suficiente no significa renunciar al progreso. No significa dejar de crecer ni conformarse con menos de lo que podríamos lograr. Significa algo mucho más estratégico. Significa decidir conscientemente qué tipo de vida queremos sostener y hasta dónde estamos dispuestos a expandirla antes de que esa expansión empiece a costarnos libertad. Porque una vez que el estilo de vida se vuelve demasiado grande, demasiado caro o demasiado complejo de mantener, el dinero que entra ya no amplía opciones. Empieza a financiar obligaciones. Y cuando eso ocurre, la relación con el dinero cambia por completo. Ya no lo usamos para construir margen, lo usamos para sostener la estructura que construimos alrededor de él. Por eso el concepto de suficiente es una de las ideas más poderosas en la psicología del dinero. No porque limite el crecimiento, sino porque establece un punto desde el cual el crecimiento deja de ser una necesidad permanente y pasa a convertirse en una elección. Cuando se habla de dinero suele aparecer una discusión bastante simplificada. Por un lado están quienes defienden gastar sin culpa porque el dinero está para disfrutarse, y por otro lado están quienes sostienen que la única forma de construir estabilidad es ahorrar todo lo posible y evitar el consumo innecesario. Sin embargo, esa discusión suele pasar por alto algo mucho más importante. El problema no es gastar dinero. El problema aparece cuando gastamos sin tener plena conciencia de lo que realmente estamos financiando con ese gasto. Cada decisión de consumo parece pequeña cuando se la observa de manera aislada. Un teléfono nuevo, una suscripción más, una cena mejor, un viaje un poco más cómodo o cualquier mejora cotidiana dentro de nuestro estilo de vida. Ninguna de esas decisiones parece dramática por sí sola y en muchos casos incluso pueden ser decisiones perfectamente razonables. El problema empieza a aparecer cuando esas decisiones se acumulan sin que exista una reflexión clara sobre el tipo de vida que están construyendo en conjunto. Porque el dinero no solo paga objetos o experiencias. También paga estructuras. Cuando decidimos mudarnos a un lugar más caro, no estamos pagando únicamente el alquiler o la hipoteca. Estamos pagando también un entorno social distinto, expectativas distintas y una serie de gastos que muchas veces vienen asociados a ese contexto. Cuando decidimos cambiar el auto por uno más costoso, no estamos pagando solamente el vehículo. También estamos pagando mantenimiento, seguro, impuestos y todo un conjunto de costos que acompañan esa decisión durante años. Cada gasto, en ese sentido, es una declaración silenciosa sobre la vida que estamos construyendo. Dice qué cosas priorizamos. Dice qué tipo de entorno queremos habitar. Dice qué comodidades consideramos indispensables y cuáles estamos dispuestos a dejar de lado. El problema aparece cuando esa declaración no es consciente. Cuando el gasto ocurre de forma automática, muchas veces impulsado por comparación social, por hábitos que se instalaron sin reflexión o simplemente por la sensación de que mejorar el consumo es la manera natural de acompañar el crecimiento de los ingresos. En ese contexto, el dinero empieza a cumplir una función que rara vez se analiza con claridad. En lugar de convertirse en una herramienta para ampliar la libertad, empieza a transformarse en una forma de sostener un determinado estilo de vida. Un estilo de vida puede verse atractivo desde afuera, puede generar reconocimiento social e incluso puede producir momentos reales de disfrute. Pero también puede transformarse en una estructura extremadamente costosa de mantener. Y cuando eso pasa, cada decisión financiera empieza a girar alrededor de una sola idea: mantener todo funcionando. Es en ese momento cuando muchas personas descubren que su relación con el dinero cambió sin que lo notaran. El ingreso deja de sentirse como una fuente de opciones y empieza a vivirse como algo necesario para sostener compromisos que ya no son tan fáciles de ajustar. Por ese motivo, incluso cuando el ingreso aumenta, la sensación no siempre mejora. Ese dinero extra ya no se percibe como margen, sino como el combustible que mantiene en pie una estructura que creció más de lo que parecía. Morgan Housel insiste en una idea que cambia todo cuando la entendés de verdad. El verdadero valor del dinero no está en lo que te permite consumir, sino en la capacidad que te da para elegir. Elegir cuándo trabajar más y cuándo bajar el ritmo, qué oportunidades aceptar y cuáles dejar pasar sin sentir que cada decisión te aprieta un poco más. Elegir el ritmo de vida que querés sostener, sin sentir que cada decisión depende de la próxima factura que llegue.
Pero esa libertad solo existe cuando el dinero no está completamente atado a mantener el estándar de vida que fuiste construyendo alrededor de él. Por eso el arte de gastar dinero no consiste en eliminar el consumo ni en vivir con restricciones permanentes. Consiste en algo mucho más sutil y difícil: gastar de manera consciente, entendiendo que cada decisión de consumo no solo compra algo en el presente, sino que también define el tipo de vida que después vas a tener que sostener en el futuro. Y cuando esa conciencia aparece, muchas decisiones empiezan a verse de otra manera. Algunas compras siguen teniendo sentido. Otras empiezan a parecer menos necesarias de lo que parecían antes. No porque gastar sea algo malo, sino porque el verdadero lujo que el dinero puede comprar no está en el consumo visible. Está en el margen que te deja para elegir cómo querés vivir. Ahora veamos una idea muy importante del autor, esa carrera invisible en la que casi todos terminamos participando. Hay algo que empieza a influir en tus decisiones mucho antes de que te des cuenta, y no tiene que ver directamente con el dinero que ganas ni con lo que podés permitirte, sino con algo más silencioso que se va metiendo en tu forma de ver la vida sin pedir permiso. Tiene que ver con el entorno, con lo que ves todos los días, con lo que empezás a percibir como normal. Y, sobre todo, con esa sensación difícil de detectar en el momento en la que dejas de comparar tu vida con la que tenías antes para empezar a compararla con la de los demás. Cuando eso pasa, el punto de referencia cambia sin que haya una decisión consciente de por medio, y lo que antes te parecía más que suficiente empieza a correrse de a poco hacia adelante. No se siente como un salto brusco ni como una ambición exagerada. Se parece mucho más a una adaptación silenciosa, hecha de pequeños ajustes y de incorporaciones que parecen lógicas en el momento, justamente porque encajan con el contexto en el que te estás moviendo. De repente, lo que antes veías como un lujo empieza a parecer razonable, y lo que antes era razonable empieza a sentirse limitado, no porque tu vida haya cambiado de forma radical, sino porque cambió la referencia desde la cual la evalúas. Y ahí se vuelve visible una de las dinámicas más difíciles de detectar, porque no se presenta como una competencia directa ni como una decisión impulsiva, sino como una forma bastante natural de alinearte con lo que te rodea. Sin embargo, cuando tomas un poco de distancia, empezás a notar que esa adaptación tiene una dirección bastante clara, y esa dirección casi siempre apunta hacia arriba, hacia un estándar más exigente, hacia un nivel de consumo que requiere algo más de ingreso y hacia una estructura que necesita mayor continuidad para mantenerse estable. Y aunque cada paso por separado parece inofensivo, el conjunto empieza a construir algo mucho más rígido de lo que parecía al principio. Porque en ese proceso no solo cambia lo que haces con el dinero, sino también cambia lo que esperas del dinero, y cuando eso sucede, las expectativas se ajustan en función del entorno. La sensación de suficiencia empieza a depender de factores que no controlas del todo. Ya no alcanza con que tu situación mejore respecto de tu propio pasado, porque ahora también empieza a importar cómo se ve en relación con lo que otros están haciendo, con lo que otros están mostrando y con lo que empieza a instalarse como el nuevo estándar implícito. Y ahí es donde esta dinámica se vuelve realmente compleja, porque esa referencia nunca se queda quieta. Siempre hay alguien que va un poco más adelante, que eleva más el nivel o marca una nueva línea que, aunque no lo digas en voz alta, empezás a incorporar como posible, como deseable o incluso como necesaria. Entonces, aunque tus ingresos crezcan y tu vida mejore en términos objetivos, la sensación de haber llegado rara vez aparece con claridad. En ese punto, el dinero deja de perseguir una meta concreta y empieza a correr detrás de algo que se mueve constantemente, y eso genera una presión que no siempre se reconoce como tal. Pero que se siente en las decisiones que empezás a postergar, en los cambios que evitas y en la dificultad para bajar el ritmo sin sentir que algo importante se desacomoda. Como veremos en el bloque siguiente, esa presión no siempre se ve desde afuera, pero por dentro puede volverse una forma de ansiedad bastante persistente. Por eso, una de las decisiones más importantes que podés tomar no tiene que ver solamente con cuánto dinero ganás, sino con algo mucho más difícil de ver en el día a día, que es desde donde te estás comparando. Porque cuando esa referencia queda completamente atada a lo que hacen los demás, el estándar deja de ser una elección y empieza a convertirse en una consecuencia automática. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser una herramienta para construir una vida alineada con lo que realmente querés, y empieza a transformarse en el medio para sostener una carrera que nunca termina de tener un punto de llegada claro. Cuando una estructura de vida crece más rápido que el margen que la sostiene, empieza a instalarse una forma de presión que desde afuera casi no se nota, pero que por dentro se siente todo el tiempo.
no siempre se presenta como deuda extrema, ni como una crisis evidente, ni siquiera como una dificultad concreta para llegar a fin de mes. A veces toma una forma mucho más silenciosa y, justamente por eso, mucho más difícil de reconocer. Se parece a esa sensación de que no te conviene equivocarte, de que no podés frenar demasiado, de que cualquier cambio importante podría desordenar una vida que, en apariencia, está funcionando bien. Ese es uno de los efectos más extraños del dinero cuando queda demasiado comprometido con la estructura que lo rodea. Desde afuera puede parecer que todo está en orden, que el trabajo va bien, que el nivel de vida mejoró y que finalmente llegaste a un punto de estabilidad. Sin embargo, por dentro la experiencia puede ser muy distinta, porque ya no vivís solo con el ingreso que generás, también vivís con la obligación implícita de no bajar nunca de cierto nivel. Y eso cambia mucho más de lo que parece tu relación con el tiempo, con el trabajo y hasta con tu capacidad para pensar con claridad. Cuando el estilo de vida se vuelve demasiado costoso, demasiado delicado o demasiado dependiente de que todo siga saliendo razonablemente bien, la tranquilidad deja de venir del dinero y empieza a depender de la continuidad. Ya no alcanza con ganar bien. Ahora también necesitas que ese ingreso siga entrando sin demasiadas interrupciones, sin errores fuertes, sin pausas largas y sin decisiones arriesgadas. Entonces, aunque no lo digas así, empezás a vivir con una tensión de fondo, una tensión que no siempre explota, pero que organiza tus movimientos de una manera cada vez más rígida. Y ahí aparece una de las paradojas más incómodas de todo este tema: podés tener más ingreso que antes, vivir con más comodidades que hace algunos años y, aún así, sentir que tu capacidad de elegir se achicó. No porque el dinero haya desaparecido, sino porque ya tiene demasiados destinos asignados, demasiadas responsabilidades alrededor y una gran carga estructural como para darte verdadero aire. Entonces lo que parecía libertad empieza a sentirse como mantenimiento, y lo que antes vivías como crecimiento empieza a parecerse a una obligación constante de seguir sosteniendo el sistema. Eso se nota con mucha fuerza en decisiones que, en teoría, deberían ser posibles cuando tu situación mejora, pero que en la práctica se vuelven cada vez más difíciles. Empezás a sentir que el ritmo ya no te hace bien, que la presión se volvió demasiado alta o que el trabajo que sostenés dejó de tener sentido. Pero tampoco podés moverte con libertad, porque bajar a algo más sano muchas veces implicaría aceptar un ingreso menor que ya no encaja con el nivel de vida que construiste. Y ahí se hace evidente lo que venimos viendo desde el principio: el sueldo pudo haber subido, pero también subieron las expectativas, los compromisos y la estructura que ahora tenés que sostener. Y eso puede provocar que el margen real para elegir se achique. Morgan Housel insiste en una idea que conviene retener porque ordena todo este tramo del análisis. La riqueza real no se entiende bien mirando solo cuánto entra, sino observando cuánto margen te deja eso que entra una vez que tu vida ya está montada encima. Porque una cosa es tener ingresos altos, y otra muy distinta es tener una estructura que todavía te permita absorber cambios, errores, pausas o decisiones difíciles sin que todo empiece a tambalear. Cuando esa capacidad existe, el dinero funciona como herramienta. Cuando desaparece, el dinero sigue entrando, pero ya no te libera, te mantiene corriendo. Lo más delicado de esta ansiedad financiera es que muchas veces se confunde con ambición, con responsabilidad o con ganas de progresar. Y claro que puede haber algo de eso, pero no siempre. A veces no estás avanzando con más fuerza, a veces simplemente estás sosteniendo con más esfuerzo una vida que se volvió demasiado exigente para darte paz. Esa diferencia cuesta verla mientras estás adentro, porque cada gasto puede parecer razonable por separado, cada mejora puede tener sentido dentro de su contexto y cada paso puede justificarse fácilmente. El problema no suele estar en una sola decisión. El problema está en el punto al que te lleva la suma de todas. Por eso, cuando el libro te obliga a mirar el dinero desde esta perspectiva, no te está diciendo que gastes menos por principio ni que vivas con miedo a mejorar tu nivel de vida. Lo que te está mostrando es otra cosa. Te está mostrando que, si no pones algún límite consciente a la expansión del estándar, podés terminar construyendo una vida en la que cada ingreso nuevo llegue menos para darte aire y más para sostener compromisos que ya no son tan fáciles de revisar. Y cuando eso pasa, la ansiedad financiera deja de ser un problema de escasez y empieza a convertirse en un problema de rigidez. Visto así, el punto ya no pasa solamente por cuánto dinero querés ganar, sino por qué clase de estructura querés que ese dinero sostenga. Porque si la estructura se vuelve demasiado grande, demasiado cara o demasiado compleja, el costo real no es únicamente económico.
También aparece en la energía mental que exige, en la dificultad para tomar decisiones con calma y en esa sensación de estar siempre un poco más atado de lo que imaginabas cuando empezaste a crecer. Y cuando el dinero deja de darte aire para pasar a darte únicamente continuidad, lo que se instala no es la tranquilidad que estabas buscando, sino una dependencia más elegante, más cómoda por fuera y, al mismo tiempo, mucho más difícil de cuestionar por dentro. Después de recorrer todo lo anterior, es bastante fácil caer en una conclusión equivocada y pensar que el problema es gastar en sí mismo, como si la única forma de proteger tu libertad fuera recortar, limitar o desconfiar de cualquier mejora en tu nivel de vida. Sin embargo, esa lectura no solo sería incompleta, también sería injusta con lo que el propio libro intenta mostrar. El problema nunca fue gastar por principio. El problema aparece cuando el gasto ocurre sin criterio, sin intención y sin una comprensión clara del efecto que va a tener en la vida que después vas a tener que sostener. Porque el dinero, cuando está bien usado, no solo compra cosas. También puede comprar alivio, tiempo, comodidad real y una reducción concreta de fricciones que desgastan todos los días. Hay decisiones de gasto que desaparecen rápido de la percepción porque generan una satisfacción breve y después se diluyen hasta convertirse en parte del decorado. Pero hay otras que, aunque no parezcan tan espectaculares, modifican de verdad la calidad de la experiencia cotidiana y dejan un beneficio más profundo, más estable y menos dependiente de la comparación con los demás. Acá la diferencia importante no está en el monto del gasto ni en la categoría a la que pertenece, sino en lo que ese gasto produce después del entusiasmo inicial. Hay compras que exigen ser sostenidas, defendidas o actualizadas constantemente, y hay otras que, en cambio, simplifican la vida, reducen tensión o mejoran algo que se siente todos los días sin pedir demasiado a cambio. Y esa distinción vale mucho más que cualquier regla rígida sobre si conviene gastar o no gastar. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo. Muchas personas pasan años intentando aumentar sus ingresos, pero no siempre se detienen a evaluar si parte de ese dinero adicional está sirviendo para recuperar algo que probablemente valga más que muchos objetos, que es la capacidad de disponer mejor de su propio día. Un gasto que reduce una carga repetitiva, que elimina una molestia constante o que te devuelve energía mental al final de la semana puede tener un impacto enorme, no porque se vea desde afuera, sino porque cambia de verdad la forma en que se siente vivir. Lo mismo ocurre con ciertas experiencias que no dependen de exhibición ni de reconocimiento social, sino de lo que te dejan por dentro. Un aprendizaje que te abre la cabeza, una experiencia que te saca de una rutina demasiado rígida o una mejora concreta en tu entorno inmediato pueden aportar algo mucho más duradero que una larga lista de consumos que se acumulan sin dejar huella. Y ahí aparece una diferencia central con todo lo que venimos analizando, porque ese tipo de gasto no te empuja a sostener una imagen. Te ayuda a sostener una vida que se siente mejor desde adentro. Eso no significa que exista una lista universal de gastos correctos ni que todo lo que mejora la vida sea automáticamente recomendable. Lo que cambia es el criterio con el que empezás a mirar. Dejas de preguntarte solamente si podés permitirte algo y empezás a preguntarte qué efecto va a tener eso en tu estructura, en tu tiempo y en tu margen. Porque una cosa es incorporar algo que realmente hace tu vida más liviana, más simple o más alineada con lo que valoras, y otra muy distinta es sumar algo que, aunque parezca pequeño en el momento, agrega una obligación más que después vas a tener que sostener. Cuando esa diferencia se vuelve clara, el dinero deja de funcionar como una palanca automática de expansión del estilo de vida y empieza a convertirse en una herramienta de diseño. Ya no se trata de acompañar cada mejora de ingreso con más consumo, sino de elegir con más precisión que vale la pena incorporar y que no aporta lo suficiente como para justificar el costo que trae detrás. Y eso no solo mejora las decisiones de gasto, también cambia la relación emocional con el dinero, porque te saca de la lógica de reaccionar y te mete en la lógica de elegir. Ahí es donde el arte de gastar dinero empieza a tener sentido real. Deja de ser una discusión abstracta entre gastar o no gastar y pasa a convertirse en una decisión mucho más concreta sobre cómo querés vivir. No en términos de imagen ni de comparación, sino en términos de experiencia, de tiempo y de tranquilidad. Porque al final, la diferencia no está en cuánto gastás, sino en qué estás comprando en realidad cuando lo haces, porque algunas decisiones te acercan a una vida más liviana y otras, aunque no lo parezcan en el momento, te van atando a una estructura que después no es tan fácil de modificar. Y entender esa diferencia es lo que transforma el gasto de algo automático en algo verdaderamente estratégico.
Después de entender qué tipo de gastos realmente mejoran la vida y cuáles solo expanden una estructura que después hay que sostener, el ahorro empieza a verse desde otro lugar, mucho más profundo que la típica idea de guardar dinero por si acaso. Porque cuando lo miras con claridad, el ahorro no es solamente una práctica financiera, es una decisión estratégica sobre el tipo de vida que querés tener más adelante. La mayoría de las veces el ahorro se presenta como una renuncia, como algo que te obliga a postergar disfrute o a limitarte en el presente en nombre de un futuro que todavía no ves con claridad. Sin embargo, esa forma de entenderlo se queda demasiado en la superficie, porque solo mira lo que dejas de hacer hoy y no lo que empezás a construir a partir de esa decisión. Cuando ahorras, no estás simplemente acumulando dinero, estás generando un espacio que no depende de que todo salga bien todo el tiempo. Y ese espacio es lo que cambia por completo la relación con el dinero, porque introduce una variable que hasta ahora venía bastante ausente en todo el recorrido. La posibilidad de equivocarte sin que eso desarme toda tu estructura. Mientras todo el ingreso está comprometido en sostener el nivel de vida actual, cualquier error pesa más, cualquier pausa se siente más incómoda y cualquier cambio importante se vuelve más difícil de encarar. En cambio, cuando existe margen, la dinámica cambia, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de ser tan frágiles. Por eso el ahorro no se entiende bien si lo pensás solo como acumulación. Se entiende mucho mejor si lo ves como una forma de comprar opciones. Opciones para decidir con más calma, para no aceptar cualquier condición por necesidad inmediata. Para ajustar el rumbo cuando algo deja de tener sentido sin que eso implique un quiebre completo. Y esas opciones rara vez son visibles desde afuera, pero en definitiva son las que realmente cambian la experiencia diaria. Y acá hay algo interesante, porque mientras el gasto visible suele generar una señal inmediata hacia el entorno, el ahorro funciona de manera exactamente inversa. No se ve, no se muestra y no produce reconocimiento instantáneo. De hecho, muchas veces pasa desapercibido incluso para la propia persona, porque no está asociado a una mejora concreta en el corto plazo. Sin embargo, cumple una función muy importante porque te permite crear margen. Y ese margen es el que, con el tiempo, te da la posibilidad de atravesar situaciones complejas sin desesperación. También te permite tomar decisiones difíciles con mucha más claridad. En el libro se deja en claro que, si ves al ahorro de esa manera, este deja de ser una recomendación genérica para convertirse en una herramienta de diseño personal. No se trata de guardar por guardar ni de acumular sin sentido, se trata de construir una base que te permita vivir con un poco más de flexibilidad en un mundo que, por definición, es incierto. Porque por más que todo funcione bien durante un tiempo, siempre va a haber momentos donde las condiciones cambien, donde aparezcan imprevistos o donde simplemente necesites replantearte el rumbo. En ese contexto, el ahorro cumple una función muy concreta, te da tiempo para reaccionar sin entrar en pánico. Te permite pensar con más calma, elegir con más margen y no depender exclusivamente de la inmediatez del próximo ingreso para sostener tu estabilidad. Y esa diferencia, aunque no se nota en una foto ni se pueda explicar con una cifra aislada, tiene un impacto enorme en la calidad de las decisiones que tomas. También introduce algo que pocas veces se nombra de forma directa, pero que está muy presente en la lógica del libro, que es la dignidad financiera. La posibilidad de decir que no cuando algo no encaja, de no aceptar cualquier condición por urgencia y de no quedar atrapado en situaciones que sabes que no querés sostener, pero que no podés cambiar porque todo tu sistema depende de que el ingreso siga entrando exactamente igual. Esa capacidad no aparece de un día para el otro, se construye con el tiempo, y el ahorro es una de las formas más claras de construirla. En el fondo, lo que haces cuando ahorras es proteger una parte de tu futuro frente a la tendencia natural que ya vimos, que es expandir el estándar cada vez que los ingresos crecen. No estás evitando mejorar tu vida, estás evitando que cada mejora se transforme automáticamente en una obligación permanente. Estás creando un colchón que no solo amortigua los golpes, sino que también te permite moverte con más libertad cuando realmente lo necesitas. Por eso, más que una regla rígida, el ahorro funciona como un contrapeso frente a todo lo que empuja en sentido contrario. Frente a la comparación, frente a la adaptación y frente a la expansión constante del estándar, el ahorro introduce pausa, introduce criterio y, sobre todo, introduce margen. Y ese margen, aunque no siempre sea visible en el corto plazo, es lo que a largo plazo termina definiendo si el dinero te da opciones o si simplemente sostiene una estructura que ya no es tan fácil de modificar.
cuando lo ves desde ese lugar, deja de ser una cuestión de disciplina seca y pasa a ser una decisión mucho más consciente sobre cómo querés relacionarte con el dinero y con el tiempo. Porque al final, lo que está en juego no es solo cuánto tenés, sino que tan libre sos para decidir qué hacer con eso que tenés cuando realmente lo necesitas. Diseñar una vida que no necesite escaparse de sí misma. Después de todo lo que venimos recorriendo, aparece una pregunta que ya no es técnica ni financiera en el sentido habitual, pero que probablemente sea la más importante de todas. No tiene que ver solo con cuánto ganás, cuánto invertís o cuánto ahorrás. Tiene que ver con algo mucho más estructural, que es el tipo de vida que estás construyendo con cada una de esas decisiones. Porque a lo largo del tiempo es muy fácil caer en una lógica que desde afuera parece razonable, pero que cuando se sostiene durante años empieza a mostrar su costo real. Trabajás más, ganás más, mejorás tu nivel de vida, incorporás nuevas comodidades y, casi sin darte cuenta, empezás a rodearte de una estructura que necesita cada vez más energía para mantenerse estable. Cada mejora parece tener sentido en el momento, cada paso puede justificarse fácilmente y, sin embargo, el conjunto empieza a exigir una continuidad constante que no siempre se nota mientras la estás armando. Y cuando eso pasa, la relación con el dinero cambia de una manera profunda. Ya no lo usas solo para construir una vida mejor, empezás a usar tu tiempo, tu atención y tu energía para sostener una vida que se volvió más exigente de lo que parecía cuando empezaste a diseñarla. Lo que al principio se sentía como progreso empieza a sentirse como responsabilidad, y lo que parecía expansión empieza a tener un costo que tal vez no se vea enseguida en los números, pero sí se siente en la experiencia diaria. Ahí aparece una diferencia clave que conviene hacer explícita. No es lo mismo construir una vida que crece sin límite que construir una vida que se puede sostener con tranquilidad. La primera puede parecer más ambiciosa, más alineada con la idea de progreso constante y más impresionante desde afuera, pero también suele ser más frágil, porque depende de que todo siga funcionando en un determinado nivel. La segunda puede parecer más moderada, pero suele ser mucho más sólida, porque deja espacio para adaptarse, para cambiar de ritmo y para absorber lo que inevitablemente cambia con el tiempo. Esto no implica renunciar al crecimiento ni conformarse con menos de lo que podrías lograr. Implica algo mucho más estratégico, que es decidir hasta dónde querés expandir tu estilo de vida antes de que esa expansión empiece a jugar en contra de tu libertad. Porque cada nivel que incorporas no solo trae beneficios, también trae compromisos, y esos compromisos se acumulan aunque no los veas de inmediato. Ahí es donde aparece una de las decisiones más importantes que podés tomar y que rara vez se formula con claridad. No es cuánto querés ganar, sino cuánto necesitas para sostener la vida que elegiste. Esa diferencia cambia todo, porque cuando el foco está solo en aumentar ingresos, la estructura tiende a crecer sin límites claros. En cambio, cuando definís con más precisión el tipo de vida que querés sostener, el dinero empieza a ordenarse alrededor de esa decisión y no al revés. Visto así, el problema deja de ser solamente financiero y pasa a ser un problema de diseño. No se trata de optimizar números por separado, se trata de construir una vida que no dependa permanentemente de que el próximo aumento llegue a tiempo, de que el mercado acompañe o de que todo siga funcionando sin interrupciones. Se trata de evitar una situación bastante común en la que la vida empieza a necesitar compensaciones constantes para sentirse soportable, más descanso para tolerar el ritmo, más consumo para aliviar la presión o más cambios bruscos para escapar de una estructura que ya no se siente liviana. Por eso diseñar una vida con margen no es una consecuencia automática del ingreso. Es una elección consciente que se construye con cada gasto, con cada mejora y también con cada límite que decidís no cruzar aunque podrías hacerlo. Es entender que no todo lo que está a tu alcance conviene incorporarlo, porque cada incorporación tiene un costo que no siempre se ve en el momento, pero que sí se siente con el paso del tiempo. Cuando esa lógica se vuelve clara, el dinero deja de empujar siempre hacia más y empieza a cumplir una función mucho más valiosa. Deja de ser una fuerza que expande automáticamente la estructura de tu vida y empieza a convertirse en una herramienta que ordena, que selecciona y que te ayuda a proteger lo que realmente te importa. No para frenar el crecimiento, sino para dirigirlo. No para limitar lo que podés hacer, sino para evitar que lo que haces hoy termine quitándote libertad mañana. Al final, la diferencia entre una vida que se siente sostenible y una que se siente pesada rara vez está en el monto exacto del ingreso. Casi siempre está en cómo fue construida esa vida y en cuánto margen dejó disponible para seguir eligiendo.
Y esa construcción no ocurre en una sola decisión grande. Ocurre en muchas decisiones pequeñas que, con el tiempo, terminan definiendo si el dinero te está dando aire o si simplemente está sosteniendo una estructura que cada vez exige más de vos. El dinero como herramienta, no como objetivo. Después de todo este recorrido, hay una idea que empieza a ordenar todo lo anterior y que, aunque suene simple, cambia por completo la forma de mirar el dinero cuando se la entiende de verdad. El dinero nunca fue el objetivo. Siempre fue una herramienta. El problema es que, con el tiempo, es muy fácil olvidar para qué la queríamos usar en primer lugar. Al principio, el dinero aparece como una solución bastante clara. Te permite resolver problemas concretos, te da acceso a opciones que antes no tenías y te ofrece una sensación de progreso que es difícil de ignorar. Y en esa primera etapa es lógico que el foco esté puesto en crecer, en mejorar y en avanzar. Sin embargo, a medida que ese crecimiento se sostiene, empieza a aparecer algo más complejo, porque junto con el ingreso también crecen las expectativas, los compromisos y la estructura que vas armando alrededor de ese ingreso. Lo que antes era una herramienta para simplificar la vida puede empezar a agregar capas de complejidad que no siempre son evidentes en el momento en que se incorporan. Cada mejora parece razonable, cada decisión tiene sentido dentro de su contexto, pero el conjunto empieza a exigir más continuidad, más estabilidad y más esfuerzo para mantenerse. Entonces, sin darte cuenta, podés terminar en una situación bastante particular, donde tenés más recursos que antes, pero también menos margen para moverte con libertad. Ahí es donde el dinero deja de cumplir su función más importante. En lugar de darte opciones, empieza a condicionarlas. No porque el dinero sea un problema en sí mismo, sino porque la forma en la que se fue integrando en tu vida terminó generando una estructura que necesita sostenerse de manera constante. Y cuando eso pasa, la conversación deja de ser cuánto tenés y pasa a ser cuánto necesitas para que todo siga funcionando como está. Por eso, entender el arte de gastar dinero no implica aprender a consumir menos ni a acumular más sin sentido. Implica algo mucho más estratégico, que es recuperar claridad sobre el rol que el dinero debería tener en tu vida. No como una medida de éxito, no como una carrera permanente y tampoco como una obligación constante de crecimiento, sino como una herramienta que te permita construir una vida que se pueda sostener con tranquilidad. Cuando ese orden se pierde, el dinero empieza a empujar en una sola dirección, que es hacia más. Más ingreso, más consumo y más expansión del estilo de vida. Y aunque esa dinámica puede funcionar durante un tiempo, también puede volverse cada vez más exigente, porque cada nivel nuevo trae consigo nuevas responsabilidades que después no son tan fáciles de ajustar. En cambio, cuando el dinero se usa con intención, la dirección cambia. No desaparece el crecimiento, pero deja de ser automático. Cada decisión empieza a pasar por un filtro más claro, que no tiene que ver solamente con si podés permitirte algo, sino con qué tipo de vida estás reforzando cuando lo incorporas. Y ese pequeño cambio de enfoque es el que, con el tiempo, define si el dinero te está dando libertad o si simplemente está sosteniendo una estructura que depende de que todo siga igual. Hay algo que suele aparecer cuando miras esto con perspectiva, y es que los mayores errores financieros rara vez tienen que ver con no haber comprado algo. Muchas veces tienen que ver con haber construido una vida demasiado costosa de mantener, una vida que exige continuidad constante y que deja poco espacio para cambiar de ritmo cuando lo necesitas. No es una consecuencia inmediata, es algo que se forma con el tiempo, a partir de decisiones que en su momento parecían completamente razonables. Por eso, la pregunta importante no es qué podés hacer con más dinero, sino que estás dispuesto a normalizar cuando ese dinero llega. Porque cada nuevo nivel que aceptas como base define el margen que vas a tener después. Y ese margen es lo que termina mostrando si el dinero te da opciones o si simplemente te mantiene en movimiento. Al final, la diferencia no está en cuánto ganás ni en cuánto gastás, sino en cómo está diseñada la relación entre ambas cosas. Porque cuando el dinero está alineado con una vida que se puede sostener sin presión constante, deja de ser una fuente de preocupación para transformarse en lo que siempre debió ser, una herramienta para vivir mejor, no una obligación que define cómo tenés que vivir. Y cuando el dinero cumple ese rol, aparece algo que no siempre se ve, pero que vale mucho más que cualquier señal externa, que es la tranquilidad de saber que podés elegir. Elegir cómo trabajar, elegir qué aceptar, elegir qué cambiar y, sobre todo, elegir qué tipo de vida querés sostener en el tiempo sin que cada decisión dependa exclusivamente de que el ingreso siga creciendo.
Porque al final, la verdadera diferencia no está en el dinero en sí. Está en la vida que construís alrededor de ese dinero. Si este análisis te hizo ver el dinero desde otro ángulo, entonces el objetivo ya está cumplido. Porque el problema no es solo cuánto ganás, ni siquiera cuánto invertís, sino el estándar que aceptás sin darte cuenta y la estructura que terminás sosteniendo con el tiempo. La próxima vez que tus ingresos crezcan, no te preguntes primero qué podés comprar. Pregúntate qué nivel estás dispuesto a normalizar, porque cada nuevo estándar tiene un costo que no siempre se ve en el momento, pero que define el margen que va a tener después. Si este libro te hizo ver el dinero desde otro ángulo y querés recomendárselo a alguien, en la descripción tenés el link a la versión en 5 minutos. Y si querés seguir profundizando en estas ideas, en el canal vas a encontrar más libros y análisis para entender mejor cómo funciona el dinero en la vida real. Porque entender el dinero no es acumular cifras, es aprender a diseñar libertad. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.